que llegan pronto. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva edición o esta nueva sesión de formación del grupo de jóvenes del Consejo General de Economistas. Esta tarde tenemos la suerte de compartir una pequeña charla acerca de cuestiones controvertidas en la relación laboral con Beatriz Martínez de la Riva. Beatriz es licenciada en Derecho y experta en Seguridad Social. Compagina su labor como abogada ejerciente en este ámbito del laboral con la docencia y la dirección del Departamento de Recursos Humanos en el Centro Europeo de Estudios Profesionales. Así que, está tiene esa visión práctica que siempre se agradece en cualquier formación a la que se asiste, y por otro lado, pues también esas habilidades para hacer, digamos, fácil, ¿no? o entendible esas cuestiones difíciles y controvertidas que surgen en este ámbito. Así que hoy la protagonista eres tú, así que sin más, pues te doy paso. Pues muchas gracias, muchas gracias. Agradeceros la invitación que me habéis hecho. Y como te estaba comentando, pues la idea de la ponencia, de la charla de hoy, es reflexionar, Rosa, acerca de las dificultades con las que todos quienes asesoramos desde el punto de vista, en principio, que es el mío y en el que nos vamos a centrar a las empresas desde el punto de vista laboral, nos encontramos con la aplicación directa de esta pretendida nueva reforma del mercado laboral que, como nos ha venido a trasladar la ministra, pretende llegar a la creación de un nuevo contrato social, a adecuar, ¿verdad?, un nuevo entorno de relaciones laborales que nada tenga que ver, o muy poco tenga que ver. Vamos a ver que en última instancia, y según la reflexión que yo os voy a hacer ahora, hay evidentes diferencias entre la reforma del 2012 y la actual. Yo creo que esta no es tan grandilocuente como se pretende, pero también vamos a ver que hay unos puntos de partida comunes. A mí, en esta reflexión que comenzamos hoy, y que imagino que va a tener posteriores charlas en las que podremos avanzar determinados aspectos, porque una hora es muy poquito para que lo analicemos todo hoy. A mí me gustaría partir de las debilidades de las que sufre nuestro modelo de relaciones laborales, ¿no? Y en ese sentido, yo, que ya tengo 52 años, ya no soy tan joven como lo sois vosotros, jóvenes economistas, pero que he vivido ya pues muchas crisis económicas, poco ha variado durante todos estos años, desde la entrada en vigor del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, recién iniciada nuestra democracia. Poco hemos avanzado en ese soslayo, en ese limar las debilidades y las particularidades que sufre nuestro modelo de relaciones laborales. Y en ese sentido, ya os digo que en la reflexión que vamos a hacer ahora, seguimos luchando contra la excesiva temporalidad que yo creo que en ningún caso está justificado. Sí que es cierto, y estamos acostumbrados a oír, ¿verdad? Y habéis oído durante mucho tiempo que España es un país de actividades temporales. Yo siempre digo que no son temporales, que son estacionales o de temporada. Y como estábamos hablando nosotras, ¿verdad?, antes de la conexión, tenemos que obviar ya el miedo que tienen las empresas a meter en sus estructuras personal y capital humano de manera indefinida o con ciertas garantías de estabilidad. No obstante, vamos a encontrarnos con determinadas paradojas motivadas en su mayor parte por esta economía globalizada en la que nos encontramos, que nos afecta a todos y que va a hacer y hace que sea necesario también
Conciliar esa estabilidad necesaria para las plantillas, para las empresas, para la confianza de los inversores al final de la mejora de la economía y de la productividad con la flexibilidad precisa en momentos en los que es necesario hacer ajustes. En ese sentido, fijaros, y ahora comienzo un poco por el principio, en ese sentido yo creo que tanto la reforma del 2012 como la introducida por los diferentes reales decretos y en última instancia por el Real Decreto 32/2021, ese Real Decreto de medidas urgentes para la reforma laboral, de garantía de estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo coinciden. De tal manera que potencian, con la experiencia que hemos tenido con los expedientes de regulación de empleo, potencian todas esas medidas de flexibilidad. Como os digo, medidas de flexibilidad en el empleo que tienen su antecedente en esas reformas tan importantes que ya avanzó la Ley 3/2012. ¿Cuáles son las debilidades que sufre nuestro modelo de relaciones laborales? Mirad, el hilo conductor sigue siendo el mismo. Como yo os decía, en España, crisis ha sido igual a desempleo. Esto ha provocado que en momentos de crisis económicas cíclicas, globalizadas, en España la tasa de desempleo haya sufrido unos incrementos porcentuales que han llegado al 27%. Cierto es que esas reformas tan importantes en las medidas de flexibilidad interna en la empresa que hicieron que esos expedientes de regulación de empleo ya en la normativa del 2012 no exigieran autorización administrativa, no tuviéramos que agotar los plazos en periodo de consultas, posibilitaran que llegáramos a acuerdos que ante esas situaciones económicas adversas provocaran que la empresa no extinguiera contratos y acometiera medidas de flexibilidad, tales como las que hemos visto ahora, que hemos utilizado a lo largo de la crisis del coronavirus que hemos vivido. Expedientes de regulación de empleo, de reducción y de suspensión de contratos de trabajo. El Real Decreto 32 institucionaliza ya determinadas herramientas de flexibilidad interna en la empresa, como son las de impedimento o limitación de la actividad y las de fuerza mayor temporal motivada por ese mismo aspecto. Pero además utiliza y institucionaliza, como os digo, medidas de flexibilidad interna que tienen que ver con esos mecanismos de estabilización que ya acabamos de utilizar tanto en la crisis de La Palma como en esta crisis económica provocada por la guerra y la invasión de Ucrania. En primer lugar, y como estábamos diciendo, primera debilidad de nuestro modelo de relaciones laborales que va a responder a este Real Decreto, destrucción de empleo. Frente a la destrucción de empleo, ¿cuál es la apuesta del gobierno? Es una decidida apuesta por las medidas de flexibilidad interna en la empresa, dándole prioridad a la reducción de jornada sobre la suspensión de contratos de trabajo. Aquí nos vamos a encontrar con una serie de limitaciones, ¿verdad? En primer lugar, la ley va a dar siempre prioridad en estas situaciones a bonificar cotizaciones en seguridad social, a aligerar la carga de las empresas que se vean obligadas a llevar a cabo medidas de flexibilidad interna, reducciones y suspensiones de contratos, ya, ¿verdad? Por motivos sectoriales acordadas por Consejo de Ministros o por motivos globalizados, siempre y cuando las empresas se comprometan con la formación de nuestros trabajadores.
Hemos visto cómo a lo largo de nuestra historia democrática, como os digo, el mercado laboral español ha actuado con una disfuncionalidad total, en el sentido de no aplicar medidas de flexibilidad interna en la empresa de manera inicial, directa y abrupta, extinguíamos contratos de trabajo. Eso ha sido ya corregido y hemos visto que la experiencia, como os digo, con el COVID ha puesto de manifiesto que se haya retraído, ¿verdad?, esa expulsión de trabajadores. Flexibilizamos procedimiento, no tenemos que agotar el periodo de consulta, entendemos ese periodo de consulta como ese tiempo de duración determinado en el que vamos a darle información a los representantes de los trabajadores de las causas motivadoras de la decisión empresarial, siempre primando esa flexibilidad interna frente a la extintiva, suspensiones y reducciones frente a la destrucción de empleo y siempre de la mano de la formación, porque esa es otra de las carencias de nuestro modelo de relaciones laborales y nos encontramos en este momento con la necesidad de afrontar una serie de cambios tecnológicos y ecológicos que deben ser precisamente cubiertos con una serie de puestos de trabajo que tienen que estar cualificados. Nos encontramos en este momento con una situación verdaderamente llamativa y alarmante que muchos de vosotros estáis viviendo, sobre todo cuando estamos hablando de sectores como la hostelería o como el campo. Y es que van a desaparecer determinados puestos de trabajo. La crisis económica y la crisis energética lo ha puesto de manifiesto, pero hay una transformación digital y hay una transformación ecológica que precisa de posiciones, que precisa de puestos de trabajo para los que en este momento no tenemos profesionales. Así que el Ejecutivo, en ese plan de transformación y resiliencia que nos ha aprobado la Unión Europea el 21 de julio, ha apostado, ¿verdad?, de manera manifiesta por la formación. Así que, ¿cuál es la manera de luchar contra la expulsión del mercado de trabajo? Primero, vamos a utilizar las medidas de flexibilidad interna y segundo, el contrato que debe primar por naturaleza es el contrato indefinido. Mirad, desde la reforma del 12 nos venían avanzando los diferentes ejecutivos de un signo y de otro la necesidad de racionalizar los tipos de contrato. De racionalizar los tipos de contrato para facilitar al tejido productivo español, que en el 90% está compuesto por pymes y micropymes, esa decisión de elegir la modalidad contractual que mejor se adapta a una necesidad concreta. Los contratos por naturaleza, y así lo establece el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, la relación laboral por naturaleza debe ser de carácter indefinido. Un contrato tiene naturaleza indefinida cuando la empresa pretende cubrir necesidades ordinarias, normales, habituales, dentro de la actividad normal o habitual de la empresa. La reforma en el 2012 intentó luchar contra otra de las debilidades de nuestro modelo de relaciones laborales, que hoy, aún a día de hoy, a pesar de que se ha reducido el número de contratos temporales por la normativa que hoy analizamos, sigue siendo inasumible e inaplazable, como es el excesivo número de trabajadores con contrato temporal. En este sentido, como os digo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy en el 2012 luchó contra la temporalidad, potenciando e incentivando los contratos indefinidos, tocándole el bolsillo al empresario y diciéndole: si tú te comprometes a contratar de manera indefinida, yo me comprometo a rebajarte, a reducirte, a bonificarte a través de bonificaciones, de deducciones, de reducciones en las cuotas de la seguridad social, las contrataciones de esta naturaleza.
Fijaros, al final no eran más que herramientas de mercadotecnia. Los que os acordéis del contrato de apoyo a emprendedores, recordaréis esto que os voy a contar y que no es más que una herramienta, como os digo, para que en Europa los números cuadren. Y es que una temporalidad que ha llegado a alcanzar el 26% nos hace diferentes del resto de los países de la Unión Europea. ¿Cuál es la razón de la mala utilización o el abuso de la contratación temporal? Con carácter general, ahora nuestra ministra, Yolanda Díaz, expone en la exposición de motivos de la norma que el sistema no respeta la causalidad necesaria en los contratos de naturaleza temporal. Pero como os digo, esa causalidad estaba y está reflejada en la norma. Yo no sé si vosotros tenéis la sensación de que cuando vuestros clientes acuden a vosotros, antes de deciros la causa que justifica la temporalidad de un contrato de trabajo, hasta la entrada en vigor de la reforma que hoy analizamos con esa fecha tope de 30 de marzo, obra o servicio determinado, eventual por circunstancias de la producción y contratos de interinidad, hoy en día, como vamos a analizar, contratos eventuales por circunstancias de la producción, previsibles e imprevisibles, ocasionales siempre, pero previsibles e imprevisibles, con esa reducción en los tiempos, no saben justificaros verdaderamente cuál es el motivo, la causa habilitante de esa temporalidad. Es más, en muchas ocasiones nos la dejan a nosotros que somos los que les asesoramos. Es muy complicado, es muy costoso hacerle ver a la pyme y la micropyme que no hay causa de temporalidad. En este sentido, y como os decía, en la reforma anterior se inventan una modalidad contractual que es el contrato indefinido de apoyo a emprendedores, y os acordáis, fijaron en el contrato un periodo de prueba de 1 año, de tal manera que vinieron a decirle al empresario, estése usted tranquilo, no vamos a reducir la expectativa indemnizatoria, siguen siendo 33 días de salario por año de servicio con un máximo de 24 mensualidades, pero mire usted, si contrata de manera indefinida, el tipo que le vamos a aplicar a desempleo no está penalizado, 5,50 y 1,55, y le vamos a dar la posibilidad, sea cual sea la cualificación profesional de su trabajador, de sujetarlo a un periodo de prueba de 1 año. De tal manera que la fórmula era fantástica. Si nosotros no nos bonificábamos esa contratación, podíamos tener al trabajador ese año y no nos veíamos penalizados por el incumplimiento en el requisito de mantener al trabajador en su puesto de trabajo durante 3 años. Bueno, la manera que tiene el nuevo Ejecutivo de incrementar el porcentaje de trabajadores indefinidos es la modificación de las modalidades de contrato. Supresión del contrato de obra o servicio determinado, refundición del contrato temporal en una fórmula que, como os digo, suprime el contrato de obra o servicio determinado y nos deja las manos verdaderamente atadas para establecer cuándo verdaderamente existe causalidad habilitante para justificar una contratación temporal. De tal manera que el cajón desastre al que nos vemos abocados, digo cajón desastre siempre en el buen sentido de la palabra y ahora también lo explicaré, es el contrato fijo discontinuo. Mirad, antes de la reforma que hoy estamos analizando y que nos tiene a todos sujetos a más de una incertidumbre, yo ya venía apostando en el Consejo por este contrato fijo discontinuo. Se trata de un contrato de naturaleza indefinida que en cualquier caso está ajustado
o estaba ajustado en la normativa establecida en la redacción anterior al Real Decreto 32, en el artículo 16, a aquellas actividades cíclicas o de temporadas. Cíclica o de temporada que no comenzaban en la misma fecha cierta. Este contrato de naturaleza indefinida, que exige siempre forma escrita, hasta la entrada en vigor de la reforma del mercado laboral, se distinguía del contrato fijo que se celebraba en las mismas fechas ciertas. Ese que en muchas ocasiones veíamos tenía la misma cobertura a efectos de prestaciones para los trabajadores en uno y otro caso. Se unifican perfectamente esos fijos discontinuos que se conocen en fechas ciertas de aquellos que no conocemos en fechas ciertas, dotándole de la misma estructura jurídica a efectos, como os digo, de prestaciones. Mirar, esta normativa establecida en el artículo 16, que tiene que ver con esa nueva manera de entender la contratación indefinida, canaliza muchas de las contrataciones que estábamos haciendo en fraude de ley en muchas ocasiones en contratos de obra o servicio o incluso eventuales por circunstancias de la producción a través de esta nueva figura del contrato fijo discontinuo, sea en las mismas o en diferentes fechas ciertas. Dota a los trabajadores de una mayor garantía de estabilidad en el empleo, aun cuando sea desde el punto de vista formal. Porque muchos de vosotros que tenéis actividades turísticas, que tenéis actividades de hostelería, véase una empresa que se dedique a los catering, está haciendo entrar y salir continuamente, ¿verdad?, a sus trabajadores de sus códigos de cuenta de cotización. Bien es cierto que el artículo 16 establece ciertas garantías muy controvertidas en cuanto a la antigüedad de esos trabajadores. Antigüedad de esos trabajadores que tengo que tener en cuenta ¿para qué? Que tengo que tener en cuenta cuando se produzca sin solución de continuidad el fin de esa actividad cíclica o de temporada, o con qué aspectos o con qué efectos jurídicos tengo que llevar a cabo. En cualquier caso, trasladar a vuestras empresas que ese contrato fijo discontinuo que tenemos que celebrar siempre por escrito deberá dejar perfectamente clarificado cuál es la causa habilitante. Recordar también que cuando estemos hablando de contratas, cuando estemos hablando de subcontratas mercantiles dentro de la actividad normal de la empresa, vuestros clientes, vuestras empresas solamente podrán formalizar contratos fijos discontinuos, en ningún caso contratos temporales. Pues bien, la lucha de la temporalidad la encontramos en reforzar la figura del contrato fijo discontinuo. Pero mirar, yo antes de comenzar la sesión de hoy estaba hablando con una compañera precisamente de este aspecto. Y como no sé cuáles son vuestras comunidades autónomas y vivimos en un auténtico reino de taifas, sí que me gustaría compartir con vosotros la estrategia que en este momento la inspección de trabajo, el plan de inspección de trabajo en cuanto a la lucha contra la concatenación de contratos temporales, por un lado, y el uso abusivo de la contratación temporal, por otro. Sabéis que nosotros tenemos en la reforma, tenemos la obligación de clarificar la situación jurídica de nuestros trabajadores cuando con 2 o más contratos superan ahora, antes 24 dentro de un periodo de 30, ahora 18 dentro de un periodo de 24. Por un lado,
estamos recibiendo comunicaciones, posiblemente por correo ordinario, en el que nos están diciendo que ese logaritmo, esa herramienta informática de la que se ha dotado el cuerpo de inspectores, ha analizado la situación de nuestra empresa y se ha detectado que tenemos determinados trabajadores con contratos temporales que por concatenación de los tiempos y superación de los tiempos han superado la posibilidad de permanecer en nuestro código de cuenta de cotización con un contrato temporal, conminándonos, invitándonos, y si no, haciendo efecto las nuevas infracciones de la LISOS, de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, recordar por trabajador, ahora ya aumentando las cuantías, la repercusión que tiene tener a un trabajador temporal con un contrato celebrado en fraude de ley. El contrato se presume celebrado por tiempo indefinido y a jornada completa, salvo prueba en contrario que acredite la naturaleza temporal o el carácter a tiempo parcial del servicio prestado. Así que, ojo con la concatenación de contratos temporales, ojo con celebrar contratos en fraude de ley. Ahora os vais a encontrar, como os decía antes, con los brazos y las manos muy atadas, porque el camino es unidireccional y en la mayoría de las ocasiones, salvo, y ahora analizaremos y voy a compartir con vosotros determinados aspectos del artículo 15 para que veamos cuándo podemos utilizar con seguridad jurídica esos contratos temporales. Como os decía, efecto jurídico, ese contrato se transformará, es un contrato indefinido y a tiempo completo, salvo prueba en contrario que acredite la naturaleza temporal o el carácter a tiempo parcial del servicio prestado. Así que lucha contra la temporalidad. Fijaros, algo que me asombra mucho y que podéis consultar en la exposición de motivos del Real Decreto 32 es la manera, la vía, el vehículo con el que este Ejecutivo pretende aumentar la población con contrato indefinido. Evidentemente, y ninguno de nosotros podemos estar en desacuerdo con ello, ¿verdad? Yo que dirijo a personas, que mi herramienta es el capital humano, traslado a todas mis empresas clientes siempre la necesidad de implicarse con la persona. Esa implicación que viene marcada en muchas ocasiones por esa clave de contrato, por esa clave de contrato 100, por esa clave de contrato 150 o 200, 250, 300 y 350, está directamente relacionada con la productividad. Curiosamente, España es un país en el que la productividad es mucho menor a la de los países de nuestro entorno comparado y curiosamente la tasa de temporalidad es mucho mayor. Deberíamos reflexionar acerca de ello, ¿no? Y deberíamos decir, oye, ¿cuál es el coste de un contrato indefinido? No está penalizado, como os digo, por los tipos incrementados del desempleo. ¿Y cuál es el efecto que le provoca al trabajador tener esa cierta garantía, digo cierta entre comillas, de estabilidad en el empleo, cuando estamos abocados a cambios cíclicos globales o sectoriales y tenemos herramientas de flexibilidad interna en la empresa, tan importante como los mecanismos red que acaba de introducir el gobierno? No tengamos demasiado miedo, pero mirar, lo verdaderamente determinante es el cambio, ¿verdad? Es el cambio de vertiente. Si el Ejecutivo anterior incentivaba la contratación indefinida vía bonificaciones o reducciones en las cotizaciones en la Seguridad Social, en este momento, ¿qué contrato indefinido bonificado conocéis? No hay otro que el de demandantes de empleo de larga duración, que es otra de las grandes lacras de las que sufre nuestro modelo de relaciones laborales. Y es que tenemos un paro estructural, y yo os hablaba antes, es muy curioso que tengamos demandantes de empleo de larga duración,
12 dentro de un periodo de 18, que no logran insertarse, que no logran incorporarse al mercado laboral con independencia de la edad que tengan, y ahí tenemos colectivos que sí o sí tenemos que tener en el ojo, que son los menores de 30 años, sistema de garantía juvenil y todas las políticas de la Unión Europea y de los planes de resiliencia que van dirigidos a todos los trabajadores incorporados en sistema de garantía juvenil, demandantes de empleo en muchas ocasiones de larga duración, que no tienen cualificación profesional y que carecen, lo que es más importante, de formación académica o profesional necesaria para incorporarse con garantías de calidad en el mercado laboral. Incluso en estas nuevas posiciones, como os digo, que tienen que ver con la transformación digital y la transformación ecológica, ¿sí?, que son fundamentales, esos mayores de 45 años que se han visto expulsados del mercado laboral y cuyas funciones, tareas y cometidos y sectores de actividad posiblemente no les van a llevar otra vez de vuelta al mercado y que van a tener que reinventarse, y ahí la formación profesional va a tener que ejercer un papel fundamental y prioritario, y así lo hemos vendido en el plan de resiliencia a la Unión Europea, y es muy importante que vuestras empresas se encuentren de manera coherente con los planes de formación. Formación tanto en los periodos de actividad de nuestros trabajadores como en esos periodos de inactividad o de suspensión de los contratos motivados por expedientes de regulación de empleo, suspensiones de contratos o en momentos de inactividad en contratos fijos discontinuos, porque eso es lo realmente importante a la hora de fomentar y de potenciar un nuevo modelo de relaciones laborales que esté fundamentado en la productividad, que esté fundamentado en la estabilidad en el empleo, que esté fundamentado en una inversión importante en el capital humano a través de planes de formación que les posibilite la adecuación a las necesidades de esa transición ecológica y digital, que por otro lado es la responsable de que nos estén llegando fondos de la Unión Europea. Lucha contra la temporalidad. Ojo, ojo, que yo soy una ferviente admiradora y creadora y creedora de la contratación indefinida. Utilizar las fórmulas indefinidas a tiempo parcial. Y ahí seguramente a muchos de vosotros se os está ocurriendo, oye, ¿y ese contrato fijo discontinuo lo puedo hacer a tiempo parcial? Pues mirar, Belén, Lidia, María del Carmen, Rosa, que está ahora con ella, y el resto de los asistentes, tendréis que estar a lo que dice la negociación colectiva, porque este Real Decreto deja en el aire y deja la negociación colectiva, deja al convenio colectivo de ámbito sectorial la negociación de aspectos fundamentales. Aspectos fundamentales como el ratio de trabajadores temporales que podemos tener en una empresa en relación a nuestra plantilla total. Aspectos tales como los planes de formación y de prioridad para formar a trabajadores temporales. Los efectos jurídicos de superar esos ratios de los que hemos hablado. Incluso planes para reducir la temporalidad en nuestras empresas. Del mismo modo, deja la negociación colectiva aspectos fundamentales del llamamiento de los trabajadores fijos discontinuos. Recordar la importancia de la formalización escrita del contrato fijo discontinuo y recordar la importancia de preavisar del contenido, de la forma en la que vamos a provocar esa oferta o llamamiento cuando vuelva a reactivarse la actividad cíclica
o de temporada de nuestros trabajadores. Recordar, además, que se deja la negociación colectiva aspectos importantes de la formación de estos trabajadores, de tal manera que por convenio colectivo de ámbito sectorial se pueda reforzar la formación de estos trabajadores de manera prioritaria en esos procesos o momentos de inactividad. Frente a estas debilidades que estamos analizando y que pretenden ser resueltas de manera efectiva, eficaz y eficiente con los reales decretos que en estos últimos meses se están aprobando, hablamos también de la situación de los trabajadores jóvenes. Otra de las debilidades de nuestro modelo de relaciones laborales, os he dicho, alta temporalidad, abuso de la contratación temporal, estacional o de temporada no es temporal. Recordar que el Tribunal Supremo viene remarcando la necesidad de que esos contratos temporales se fundamenten en el carácter imprevisible, que escape de cualquier ciclo de reiteración regular, y recordar también que en la nueva redacción del artículo 16, muchos de esos contratos que hasta este momento mal utilizábamos bajo la figura del contrato de obra o servicio determinado, tan cuestionado por la jurisprudencia, solo tienen una vía de escape y es el contrato fijo discontinuo. Recordar que a la finalización de esa obra o actividad cíclica o de temporada, presentaremos la liquidación a nuestros trabajadores. Recordar que el artículo 16 habla de ese carácter de computar la antigüedad a tales efectos, pero deja abierta esa vía a ese carácter objetivo y siempre justificable por parte de la empresa, con lo cual la incertidumbre al respecto, si la antigüedad la tenemos que calcular cuando se produce sin solución de continuidad el fin del llamamiento, nos queda ahí todavía bastante cuestionada. Hay compañeros que entienden que todo el periodo de actividad y ese periodo de inactividad tiene que ser computados a esos efectos, y otros que, según la redacción dada en el artículo 16, creo recordar, en su punto 7º, entienden que siempre y cuando podamos justificar de manera perfectamente objetiva esa situación, no tendremos por qué incorporarlo. Y os decía yo, otro de las grandes manifestaciones y de los grandes cambios en esta Real Decreto en cuanto a las modalidades contractuales, la tenemos en lo que se refiere a los contratos formativos. Hasta ahora llamados contratos en prácticas y para la formación, con los que continuamos conviviendo, y el contrato en prácticas. En cualquier caso, son numerosos los cambios que introduce el Real Decreto 32 en esta nueva herramienta, en este artículo 11, que establece la nueva clasificación de contratos en prácticas, el contrato para la obtención de la práctica profesional, que viene a sustituir al contrato en prácticas, y por otro lado el contrato el antiguo contrato de formación y aprendizaje. Se reducen los tiempos, importante, ya no hay que solicitar autorización administrativa en ese contrato que viene a sustituir al contrato en prácticas. Se han reducido los tiempos, como os digo, se amplían, ¿verdad?,
los ciclos formativos, las titulaciones oficiales que nuestros trabajadores de manera o de forma en alternancia, el contrato de formación para alternancia establece. Cuando digo que se reducen los tiempos, es que si hablábamos en el contrato en prácticas de un mínimo de 1 año y un máximo de 3, tenemos un mínimo de 3 meses y un máximo de 2 años. Importante de estos contratos al objeto de que, mirar, muchas de vuestras empresas os van a manifestar el miedo a celebrar contratos indefinidos, a tiempo completo o a tiempo parcial, incluso contratos fijos discontinuos. Ya os digo, la única bonificación que hay en este momento es para los demandantes de empleo de larga duración, siempre y cuando nos obliguemos a mantener en el puesto de trabajo al trabajador, al menos creo recordar que son 3 años, con esa bonificación que se incrementa en el caso de que estemos hablando de mujeres. Bueno, de mujeres, y aquí no se habla de que estemos o no subrepresentadas y siempre y cuando sean demandantes de empleo de larga duración. Pero ahora bien, y a lo que iba, importante, tenemos una tasa de abandono de los estudios, de la formación reglada, importantísima dentro de los menores de 25 años, y es necesario que esas posiciones que no podemos cubrir por falta de cualificación sean cubiertas con estos demandantes de empleo. La tasa de desempleo en los menores de 25 años ha llegado a alcanzar el 53%. Antes os hablaba de que España es una rara ave en temporalidad si nos comparamos con los países de la Unión Europea. Pero mirar, en desempleo juvenil, a pesar de que estamos en el ranking, que estamos en las primeras posiciones del ranking de desempleo juvenil, es un problema globalizado en la Unión Europea, con la que la Unión Europea está siendo muy sensible, de tal manera que establece que dentro del programa de sistema de garantía juvenil, todos aquellos jóvenes menores de 25 años que se encuentren incorporados en el sistema de garantía juvenil y que formalicen con sus empresas contratos para contratos de formación en alternancia, con la que de manera simultánea se formen en un certificado de profesionalidad de nivel 1, 2 o 3, un ciclo formativo de grado medio superior e incluso un máster de formación profesional o una titulación universitaria, las empresas de menos de 250 trabajadores tengamos unas bonificaciones del 100% en aportaciones empresariales y aportaciones del trabajador a la seguridad social. Además, ese compromiso que tenemos adquiridos las empresas de darles formación en alternancia a nuestros trabajadores, como os digo, y como habéis visto y repasaréis después de la sesión de hoy, no está sujeto ya a autorización por parte del Servicio Público de Empleo. Si bien conscientes de la necesidad de que el plan de formación haya sido comunicado a los representantes de los trabajadores y se adecúe a las necesidades específicas de la formación y cualificación profesional que pretendemos darle, está bonificado también. Está bonificado con unos máximos en función de que la formación la hayáis encargado a un centro acreditado a tal efecto por el Servicio Público de Empleo en modalidad presencial, en modalidad semipresencial o en modalidad mixta. Ahí os tengo que decir, importante, ¿por qué? Porque son contratos de naturaleza temporal, en tanto en cuanto conocemos la fecha fin. Ningún trabajador vuestro puede estar más de la duración máxima del contrato para la obtención de la práctica profesional o en este contrato de formación en alternancia con una misma titulación por la duración máxima del contrato. Y eso lo tenemos que respetar, porque si no, ese contrato se presume celebrado en fraude de ley y se entenderá también considerado y concertado por tiempo indefinido y a jornada completa. Pero si lo utilizamos correctamente,
Si le damos la formación al trabajador, recordar, durante el primer año, 65% trabajo efectivo, 35% formación de un plan individualizado, perfectamente regulado, perfectamente comunicado, con el contenido, con los objetivos, con los momentos de evaluación. Si realmente hacemos y favorecemos esa transición serena y simultánea de conocimiento, aptitud y habilidades en el trabajador, vamos a responderle al trabajador con una remuneración incluso por debajo del salario mínimo interprofesional, en función de la jornada ordinaria de trabajo efectivo, 65% durante el primer año, 85% durante el segundo, vamos a bonificarnos todas las aportaciones de la empresa y del trabajador a Seguridad Social si es que nuestra empresa tiene menos de 250 trabajadores. En el caso de que tenga más de 250 trabajadores, 75% para la empresa, 100% para el trabajador, y voy a bonificarme la tutorización, que tengo que designar a un tutor que tenga competencias, que tenga titulación en la empresa y en el centro de estudios y que trabajen de manera coordinada y podamos llevar el rastro de esa coordinación frente a una posible inspección. Ya os digo que el plan de inspección está controlando y vigilando este tipo de contratos para ver cuándo se formalizan en fraude de ley, pero cuando nos da miedo la contratación indefinida y para esas posiciones en las que sea necesaria formar en alternancia, a mí me parece una herramienta excepcional. No abuso de la contratación temporal, me implico con la formación de mi trabajador, apuesto por el capital humano, le formo en esas habilidades de transición, en su caso ecológica y digital, y me bonifico, como os digo, me bonifico todas las cotizaciones a la Seguridad Social, los costes de la formación y los costes de la tutorización. En ese sentido, y ya acabando con los contratos formativos, deciros que en el contrato para la práctica para la obtención de la práctica profesional hay cambios también sustanciales. Cambios que tienen que ver con la reducción máxima o del periodo máximo que podemos tener a los trabajadores. Máximo, recordar, en este caso no podemos superar el año, antes nos íbamos a 2 años, mínimo 6 meses, máximo 2 años. Y en este caso sí que quiero que pongáis el énfasis en un aspecto muy novedoso, y es que hasta la reforma del Real Decreto 32, este contrato obligaba a la empresa a certificar las funciones, tareas, cometidos, departamentos por los que habían pasado los trabajadores a lo largo de su itinerario profesional, para constatar la adecuación entre conocimiento y contenidos adquiridos en sus titulaciones oficiales con la práctica en un entorno funcional real. Pero no estábamos obligados, el contrato no nos abocaba a formalizar de manera conjunta con representantes de los trabajadores y con centros, universidades, a tal efecto, planes individualizados de formación. Ya nos adelanta el Real Decreto 32 esta obligación, sobre todo en aspectos que tengan que ver con la transformación ecológica, sostenibilidad y digitalización. Con lo cual, estamos pendientes de un reglamento que, de manera transitoria, ¿verdad? En tanto en cuanto esté publicado, estamos utilizando la normativa anterior, como así lo dice el Real Decreto 32, pero recordar que se está negociando el estatuto del becario, en el que se le va a dar mucha relevancia a la importancia de que se refuerce el sistema de inspección, sobre todo para luchar contra el abuso de los contratos formativos celebrados en fraude de ley. Los contratos para la obtención de la práctica profesional en este momento no tienen bonificaciones, no tienen reducciones mientras dura el contrato de trabajo. Pero recordar que tanto los contratos de formación en alternancia
cómo los contratos para la obtención de la práctica profesional, a la finalización de la duración máxima o antes de la finalización, cuando se transforman en indefinidos, provocan una bonificación. En el caso de obtención de la práctica profesional, 500 euros al año durante 3 años. En el caso de que el trabajador transformado sea un hombre, 700 euros al año durante 3 años en el caso de que sean mujeres. En el caso de que transforméis bien antes de la duración máxima o llegado el momento de la duración máxima, estos contratos, los contratos lo diré, los antiguos contratos de formación y aprendizaje, en ese caso, las bonificaciones son las mismas que en la normativa anterior, por transformación en indefinido, que también son muy interesantes y que no están vinculadas al mantenimiento en el puesto de trabajo del trabajador. Importantes, importantísimas, 1.800 euros al año durante 3 años si transformáis el contrato de una mujer y 1.500 en el caso de que transformemos ese contrato para la obtención de formación en alternancia en el caso de que hablemos de trabajadores. Se simplifica, al menos eso dice la norma. Oye, nos han simplificado, ¿verdad? El catálogo de modalidades de contrato. Bueno, esa racionalización, yo no sé si esa simplificación, si estáis conmigo, nos ha trasladado mayor seguridad jurídica. Desde mi humilde punto de vista, nos ha dejado a las empresas con muchas incertidumbres y con muchas dudas que van a tener que ser resueltas en negociación colectiva. ¿Cuándo puedo hacer un contrato eventual? ¿Cuándo puedo hacer un contrato de interinidad? ¿En qué ocasiones? ¿Qué circunstancias se tienen que dar? ¿Por qué no puedo hacer un contrato eventual y tengo que hacer un contrato fijo discontinuo? ¿Cuándo estamos hablando de la actividad normal de la empresa y cuándo no? Sería deseable, ¿verdad?, que más pronto que tarde los interlocutores sociales, los representantes de las empresas y los sindicatos comenzaran a negociar en sus convenios colectivos. ¿Cuándo? ¿Verdad? ¿En qué circunstancias? En función de las diferentes actividades económicas que engloban los convenios, podemos suscribir contratos eventuales por circunstancias de la producción. Bueno, sabemos que residualmente se ha posibilitado con un máximo de 6 meses que tengamos en nuestros códigos de cuenta de cotización contratos de obra, antiguos contratos de obra o servicio determinado, contratos eventuales por circunstancias de la producción, 6 meses dentro de 12 o 12 dentro de 18, si así os lo permitía el convenio colectivo, pero recordar que ahora estamos sujetos a esos contratos eventuales previsibles o imprevisibles, en cualquier caso 6 meses como máximo o 90 días dentro de un año que no podemos realizar de manera consecutiva. Recordar que a la finalización de los contratos temporales seguimos sujetos a esa indemnización por finalización de contrato temporal de 12 días de salario por año de servicio. Recordar que en cualquier caso, sea cual sea la naturaleza indefinida o temporal de los trabajadores que tengáis en vuestros códigos de cuenta de cotización, todos los trabajadores tienen los mismos derechos, deberes y obligaciones, salvo aquellos derechos que tengan que ser disfrutados de manera proporcional, y así lo establece el Real Decreto 32, y recordar la obligación de vuestras empresas de informar siempre a los trabajadores de los posibles puestos vacantes para transformar esa temporalidad en contratos indefinidos. Del mismo modo, contratos a tiempo parcial en tiempo completo y viceversa. ¿Con qué está la inspección? Decíamos, la inspección está tras los contratos temporales celebrados en fraude de ley, está comunicándonos también la necesidad de transformar. Fijaros, incluso
en fijos ordinarios o indefinidos ordinarios, contratos fijos discontinuos, cuando superan un porcentaje de la jornada determinado, y os lo haré llegar para que tengáis esas comunicaciones que al menos en la Comunidad de Madrid nos están haciendo llegar. Recordar que están luchando también contra el uso abusivo de la figura del contrato a tiempo parcial, cuando las empresas están enmascarando, ¿verdad?, unos coeficientes de parcialidad inferiores a la realidad de la jornada laboral, y que eso a través del registro de la jornada están detectándolo. Recordar la importancia de llevar a cabo un buen registro de la jornada, y en ese sentido han sacado instrucciones que han venido a trasladar y a arrojar más luz acerca de cómo tenemos que llevar el registro de la jornada. Recordar también la importancia de utilizar, a la hora de flexibilizar y de utilizar de manera flexible los recursos que tenemos en nuestras empresas y adaptarlos a las necesidades cíclicas de nuestra actividad económica, esos contratos indefinidos o temporales a tiempo parcial, pero utilizando el pacto de horas complementarias, interesantísimo, ese pacto que podemos formalizar con nuestros trabajadores cuando su jornada en un número de horas al día, a la semana, al mes o al año supere las 10 horas semanales de promedio en el cómputo anual. Podemos utilizar esa figura de la hora complementaria que se adiciona a la jornada ordinaria de un trabajador a tiempo parcial, que cotiza como ordinaria y que se remunera como ordinaria, y que en cualquier caso trasladáis a la Tesorería General de la Seguridad Social, reflejáis siempre en el registro de jornada, pero trasladáis a la Tesorería General de la Seguridad Social en el momento en el que a mes vencido comunicáis el fichero de bases, con lo cual nos da cierto margen, ¿verdad?, de maniobra para cubrir esas necesidades que en muchas ocasiones son de hoy para mañana. Ojo con el mal uso de las horas extraordinarias, de no cotizar por ellas, de no meterlas en las nóminas de nuestros trabajadores. Ojo con esa infracotización. Y ojo también con la incorrecta adecuación de los trabajadores en la tarifa de primas a efectos de la cobertura de incapacidad temporal derivada de enfermedad, accidente profesional, invalidez, muerte y supervivencia, que también están controlando. Bueno, yo creo que le hemos pegado un repaso sobre todo a todo lo que significan novedades en modalidades contractuales. Hay muchísimas, ¿verdad? Muchísimas, Rosa, aspectos que tendríamos que analizar. Yo estoy encantada de haber estado con vosotros esta tarde, este ratito. Y bueno, y pues encantada igual de poder participar en nuevas sesiones en las que analicemos otros aspectos que son determinantes en el día a día y que seguramente os tienen siempre en un ay, acerca de estaré haciéndolo como debo o no. Así es, pues sí, la verdad es que este campo es apasionante, ¿no? Y más en los tiempos que estamos viviendo. Sí, Hay Dime. un asistente que nos plantea o que dice que tiene una duda. A ver Pues dime. si nos la traslada, pues... A ver. Que no sabemos cómo... A disponer de la grabación para volver a oírla, repasarla con más detenimiento. Vale. Dice. Bueno. Pues nada, yo estoy encantada de haber estado con vosotros. Lo único que echo de menos es veros. Es veros y tener esa interacción que, bueno, pues que tenemos en algunas ocasiones. No obstante, es que es poquito tiempo, pero si tuviéramos un poco, si para la próxima, yo sí que os pediría tener un poquito más de tiempo, y así, como no somos muchos, porque además hemos sido, bueno, es un número que está bien, pero que permite a lo mejor un poquito más de interacción, pues
tener pues eso, pues una reflexión conjunta en la que puedan intercambiar impresiones y podamos resolver dudas. Pero encantada en participar con vosotros. Rosa, si me necesitáis en cualquier otra Pues sí, sesión. estamos elaborando ya el calendario del segundo semestre, así que sin duda contaremos contigo. Ya Perfecto, veremos a ver qué perfecto. orientación le damos a la charla. Y Muy bueno, bien. no queremos tampoco abusar de ti, que ahora Nada, aprieta yo el calor y lo que apetece, como tienes por ahí, tomarte algo, un refrigerio. hoy estoy viendo desde casa y eso he pensado. Luego digo, y qué poco oportuna. Se ven, ¿no? Sí. Sí, Pero bueno, es genial, que ¿eh? Que da ahí no sé, un ambiente súper relajado y... pues nada, el salón de mi casa, chicos. Salón de mi De hecho, casa yo hoy. pensaba incluso que era un fondo puesto, que no No, era... no, que, no, nada. qué Hoy bueno. no, hoy nada. Bueno, pues nada, que muchísimas gracias por la A ti, atención y a ti, a ti. que espero veros en otras ocasiones. Encantada, Rosa. Un saludo fuerte. Igualmente, Chao, un abrazo hasta fuerte y luego. muchísimas gracias. Chao, Chao, hasta adiós. luego. Chao, adiós. Gracias por todo.